días a todos los que ven desde su casa. El día de hoy vamos a trabajar un área bien importante que es el curso de literatura, ¿no? Recomendar siempre, ¿no?, que leer es bueno, ¿no? Conocer la cultura peruana, los exponentes peruanos es bueno. Y así quizá no vivir un poco engañado, ¿no? Quizá porque hoy en día más nos enfocamos más a las redes sociales. Entonces hay que valorar lo nuestro, hay que valorar la literatura, que fue transgredida en el Perú, porque los españoles llegaron al Perú, ¿no?, y malograron la cultura peruana, porque nuestro idioma oficial debería ser, o posiblemente iba a ser, el quechua, ¿no? Pero cuando España viene al Perú, ya nos implanta un idioma, el cual es el español, ¿no? Y por eso hablamos ese idioma hoy en día. Entonces, empecemos a trabajar la literatura peruana, explicar en qué consiste literatura peruana. Desde tiempos, antes de los incas quizá, pero antes de los incas no había literatura, ¿no? Literatura pre-inca no existía. Pero sí hay literatura inca, ¿no? Cuando éramos una etapa independiente, ¿no?, y cuando luego fuimos una etapa dependiente. Ya dependemos de otros países, ¿no? Sin más preámbulos, empecemos entonces a trabajar literatura. Ahora vamos a enfocarnos en este año, 1532, ¿no? Antes de este año, la cultura peruana era independiente. Luego de este año, el Perú, ¿no?, cuando los españoles llegan al Perú, a los incas, se vuelve una etapa dependiente entonces. En la literatura inca, ¿no?, que surgía todavía, o la cultura inca que aparecía por los siglos XII, siglo XIII todavía, hasta 1532, justamente en este año, esa cultura peruana se ve transgredida, ¿no? Hay que entender que en estos tiempos éramos autóctonos, éramos innatos en este caso, ¿no? Justamente, debemos acordarnos algo bien importante. Toda literatura en un inicio siempre es oral y siempre es anónima. Luego todavía la literatura recién es escrita. Es por eso que la literatura peruana a sus inicios fue oral. Por ejemplo, la literatura en Grecia, los que transmiten esa literatura griega eran llamados los aedas y rapsodas, ¿no? La literatura española, los que transmiten esta literatura eran los trovadores y juglares. Pero en el Perú, en tiempo de los incas, los que transmiten esta literatura de forma oral y anónima eran los amautas y los arábicos. Entonces, en tiempo de los incas hay que tener una cosa, ¿no? La literatura es oral, anónima, ¿no? Es colectiva, porque muchos contaban la misma historia y no se sabía quién era el autor, porque tampoco en ese tiempo a las personas quizá les interesaba hacerse conocido, ¿no? La literatura también es panteísta y cosmogónica, porque recordemos que los incas creen en muchos dioses, el sol, la luna, las estrellas, ¿no?, o en la Pachamama, ¿no? Los incas creen en todo eso, ¿no? Ahora, una característica esencial de los incas también es el runacimi, porque los incas hablan el quechua, ¿no? Nuestro idioma oficial en estos tiempos de los incas era el quechua. Por eso esta literatura inca también se le conoce como literatura quechua, ¿no? Ahora, justamente en tiempos de los incas, por ejemplo, o se hablaba, por ejemplo, del Aymoray, se hablaba del Ayataki, se hablaba del Urpi, el Aymoray, el Huacantaki, ¿no?, el Cachua, el Guayme, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no?, ahí tenemos, por ejemplo, el Aylli, ¿no? El Aylli, que en realidad, justamente también, como decíamos, ¿no?, el Aymoray. Ahora, por ejemplo, el Jaraui en tiempo de los incas, canto sentimental. El Aymoray, festejo de la cosecha. El Urpi, canto a la paloma. El Cachalpari, canto de despedida, por ejemplo, ¿no? Porque recordemos una cosa, ¿no? Los amautas representan la literatura cortesana, la clase noble,
Los amautas solamente cuentan mitos y leyendas. Y los mitos y las leyendas explicaban el origen de las cosas, el origen de la naturaleza. Y eso solamente lo pueden escuchar la clase noble. Pero ahora, para el pueblo, se transmitían los poemas y las canciones. Y esto lo transmiten los arabicos, ¿no? Y justamente mencionan el Aymorái, el Ayataki, el Huacantaki, el Cachalpay, ¿no? El Aili estamos transmitiendo, ¿no? Entonces lo transmiten los arabicos. Ahora, pero la cultura peruana se ve transgredida en este año, 1532. ¿Por qué? Porque los españoles en este año llegan al Perú. Y cuando llegan al Perú, hubo un derramamiento de sangre impresionante. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Oye, para los españoles, para ellos todavía, ¿no? Tenemos que entender que ellos decían, ¿no? Nosotros vinimos al Perú para educarnos, para culturizarnos, porque dice que no sabíamos nada. Pero mira cómo luego nos han dejado los españoles, ¿no? Es por eso que en este año se va a comenzar en el Perú la conquista, ¿no? La conquista. Justamente en este año llegaron a Cajamarca los españoles. Francisco Pizarro, ¿no? Se dio la captura de Atahualpa. Es con este acontecimiento, con la captura de Atahualpa en 1532, que comenzó la conquista en el Perú. Pero una cosa, en los incas tenemos literatura. En la literatura de la conquista, la literatura ya viene poco a poco desapareciendo, porque el Inca Garcilaso de la Vega no es netamente peruano, por así decirlo, ¿no? Porque su padre se llama Sebastián Gómez Suárez de Figueroa, y es un español, y su madre Chimpugio, ¿no? Es un mestizo. Este exponente peruano es el primer mestizo biológico y espiritual del Perú, ¿no? Su obra, Los Comentarios Reales, que fue publicado en una primera edición en 1609 y una segunda edición en 1617, ¿no? Por ejemplo, la primera parte de esta obra, que titula Los Comentarios Reales, nos habla de la organización política, económica y social del imperio. Ya la segunda parte, que titula Historia General del Perú, nos habla de las guerras civiles, pero entre españoles, ¿no? Entonces, ahí tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, pero no se llama así, ¿no? No se llama así, se llama Gómez Suárez de Figueroa, porque él se cambia de nombre cuando se va a España, cuando se entera que su padre falleció en España, ¿no? Entonces, justamente como estamos diciendo, en este tiempo en el Perú la literatura va desapareciendo, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Porque mira, en 1542, o sea, 10 años después de que los españoles llegaron al Perú, ya no está la conquista, ¿no? Y ni siquiera esto debe llamarse conquista, está mal dicho. Esto se llama invasión. Ten en cuenta que aquí, en este tiempo de los incas, aproximadamente 12 millones de incas. Pero mira qué va pasando después. Un derramamiento de sangre impresionante en el Perú, ¿no? Porque llega el año de 1542 y en el Perú se instaura en este año el virreinato, que comienza la literatura colonial, la colonia. En este tiempo en el Perú ya no hay literatura. Lo que hay en el Perú es historia, netamente historia. Y alguien se preguntará, Amarilis, Juan del Valle Caviedes, Juan Espinosa Medrano, Pedro Peralta Baronevo, sí, está bien, son literatos, pero en este tiempo, ¿no?, recibimos influencia europea, influencia del periodo clásico, ¿no?, influencia del periodo barroco, influencia del periodo afrancesado. ¿Nos damos cuenta? Todo es influencia y nada es autóctono. Y lo que mayormente hay aquí es historia, ¿no? Justamente, por ejemplo, en historia, ¿no? ¿Por qué digo? Por acá simbolizamos el derramamiento de sangre. Los incas morían por cantidad, ¿no? Por eso estamos intentando simbolizar un poco. Pero no abocamos mucho a la historia, sino
a la literatura. Ahí tenemos a Amárilis, que escribió Epístola a Abelardo, ¿no? Hay que recordarnos, por ejemplo, que la epístola es una carta. Y en esta carta el autor expresa sus estados emocionales, ¿no? Entonces, Amárilis, Epístola a Abelardo. Luego tenemos a Juan del Valle Caviedes, por ejemplo, quien viene a ser el precursor del costumbrismo peruano. Su obra, Dientes del Parnaso. Encontramos, por ejemplo, a Pedro Peralta Barronuevo, su obra, Lima Fundada, ¿no? Juan Espinosa Medrano, que escribió Apologético en favor de don Luis de Góngora. Y hace un momento dijimos, en la colonia no hay literatura, sino hay historia solamente. ¿Pero por qué hay historia? Porque recibimos influencia europea, ¿no? Y justamente influencia del barroco español, ya que Juan del Valle Caviedes y Juan Espinosa Medrano, ambos pertenecen a la escuela llamada el culteranismo, o también conocido como gongorismo. Esta escuela literaria se daba en España, ¿no? ¿Quién es su líder? Luis de Góngora y Argote. Entonces, como estamos indicando, en la colonia, en el Perú, ya no hay literatura. Pero ¿qué pasa, no? Nosotros, o nuestros antepasados, comienzan un proceso de emancipación. Un proceso de emancipación. Porque vamos a querer liberarnos de España. Es por eso que a finales del siglo XVIII, ¿no?, se empieza el proceso de emancipación. Y estamos buscando independizarnos, ¿sí? Y justamente en la emancipación en el Perú, nuevamente empieza a haber literatura. ¿Con qué exponente? Con Mariano Melgar, ¿no? Melgar, que fue un joven genio en la literatura, por ejemplo, ¿no? Pero hay un problema con Melgar, quizá, ¿no? Se enamoró. Porque justamente Melgar, ¿no?, es el precursor del romanticismo peruano. Muchos deben acordarse de su musa, su inspiradora, llamada Silvia, ¿no? Silvia, que le prometió que le iba a esperar. Pero cuando Melgar regresó, Silvia ya se había casado con otra persona, ¿no? Pero no con mucho la vida de Melgar, ¿no? Sino es que Melgar se le considera precursor del romanticismo por esto, ¿no? Él escribió yarabíes. Los yarabíes más sonados es el yarabí 1 y el yarabí 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el yarabí 1, que decía, ¿no?, todo mi afecto puso en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor no quiero más amar. Nos damos cuenta, por eso a Melgar se le considera como el precursor del romanticismo peruano, ¿no? O el yarabí 4, que es bien conocido, que decía, ¿no?, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Yarabíes bien conocidos. Por eso Melgar también se le conoce como el poeta de los yarabíes, ¿no?, el poeta soldado, el poeta de la emancipación. ¿Por qué él peleó por la emancipación del Perú? Y lo van a fusilar en Huamachirí. Hay que acordarnos que Melgar se enroló al ejército, ¿no?, y Mateo Pumacahua lo nombró auditor de guerra, ¿no? Justamente pues habían peleado los patriotas y los realistas, ¿no? Y los realistas en ese tiempo vencieron al Perú, y a Melgar lo fusilan, ¿no? Ahora, Melgar no solamente escribe yarabíes, ¿no?, escribió fábulas, por ejemplo, ¿no? La fábula más conocida, El cantero y el asno, ¿no?, su fábula más conocida. O el asno cornudo, por ejemplo, ¿no? También escribió odas, ¿no? Oda al autor del mar, oda a la soledad, oda al sueño, por ejemplo, Mariano Melgar. Entonces, la literatura peruana en este tiempo apareció. En la colonia no hay literatura. ¿Qué hay? Historia solamente. En tiempo de los incas hay literatura. En la conquista ya va desapareciendo la literatura. Aquí desaparece, solamente historia. Aquí en la emancipación apareció nuevamente, ¿no?, con Mariano Melgar. Pero ahora, si nosotros estamos comenzando por el proceso de emancipación, ¿no?, que se dio a finales del siglo XVIII, una vez que nos independizamos,
pero no totalmente, ¿vale? No totalmente, ¿no? Eso es por historia, quizá algunos saben. En 1821 se proclama la independencia del Perú. Es por eso que apareció la República. En este caso, la literatura de la República, ¿no? Justamente también en esos tiempos se daba la capitulación de Ayacucho, ¿no? Pero en la literatura aparecía el costumbrismo, aparecía el romanticismo y aparecía el realismo peruano. El costumbrismo aparecía en 1828 aproximadamente, pero el costumbrismo no se originó en el Perú. El costumbrismo tiene su origen en España. Y hace un momento dijimos, el precursor del costumbrismo peruano se encuentra aquí, ¿no? En la colonia. ¿Quién era el precursor? Juan del Valle y Caviedes. Pero aquí tenemos el costumbrismo ya en el Perú. En el costumbrismo se presentaban dos vertientes, el criollismo y el anticriollismo. El criollismo, que era la clase media, ¿no? La clase liberal, o sea, los que quieren liberarse de España, los que quieren independizarse, los que querían que España se vaya del Perú, porque España en verdad pues nos estaba dejando en una miseria total. Si en tiempo de los incas eran 12 millones de personas, llegaba la independencia del Perú, o sea, la república, la independencia, 1 millón de peruanos. Es por eso que aquí nosotros en la colonia conquista hemos intentado simbolizar el derramamiento de sangre. O sea, en el Perú hubo una masacre impresionante, ¿no? Y a eso los españoles pues le llamaban, ¿no? Educarnos, culturizarnos, ¿no? Una completa mentira. Entonces, el costumbrismo, como mencionamos, origen español, ¿no? Entonces, como decía, el criollismo, la clase liberal, los que quieren liberarse de España, ¿no? Quieren la independencia de España, obviamente, y su principal representante del criollismo peruano se llama Manuel Asensio Segura, ¿no? El que hace teatro costumbrista. Es por eso que su obra más importante es un teatro que se llama Ñacatita. Pero ¿qué corriente se oponía al criollismo? El anticriollismo, ¿no? Y los anticriollistas eran pues la clase aristocrática, a quienes no les convenía que España se vaya del Perú, no les conviene. Es por eso que ellos, ¿no?, querían que España se quede para ser colonia de España, ¿no? No quieren independencia del Perú. Y su principal representante del anticriollismo peruano es pues Felipe Pardo y Aliaga, a quien se le conoció como el señor de la sátira, ¿no? Entonces, como mencionamos, costumbrismo, dos corrientes, el criollismo y el anticriollismo. Las dos corrientes o dos vertientes se oponen una a la otra, como nos hemos dado cuenta, sino criollismo clase media y anticriollismo clase aristocrática, se oponen una a la otra. Pero quizá lo que en los exámenes de la UNA preguntan es esto: el romanticismo peruano. Esta corriente peruana aparecía a finales de 1840. Pero este romanticismo no surge en el Perú. Esta corriente literaria apareció en Alemania y llegó a la cumbre, o sea, a su máxima expresión, en Francia. Esta corriente aparecía todavía, ¿no?, a mediados o a finales del siglo XVIII. Nos hablamos de 1770, 80, 90, ¿no?, en Europa. Pero al Perú estaba llegando a finales de 1840. Es por eso que este romanticismo se mezcla con la historia del Perú. Por ejemplo, ahí estaba Ramón Castillo, el presidente, quien dijo que el Perú avanzaba, que el Perú crecía. Una completa mentira. Solamente avanzaban las principales ciudades del Perú, más no todo el Perú. A eso pues se llamó la prosperidad falaz, ¿no? Esta corriente literaria se mezcla justamente, ¿no?,
en ese tiempo se da el combate de 2 de mayo, donde logramos ganar el combate, porque España nuevamente quiso venir al Perú, pero no pudo, no pudo colonizarnos otra vez. Hemos logrado expulsarlos, ¿no? También se presentó en la guerra con Chile. Entonces, por eso se inicia con historia en el Perú, el romanticismo. En la literatura, nosotros tenemos a este exponente peruano llamado Carlos Augusto Salaverry. Y Carlos Augusto Salaverry, el máximo representante o máximo exponente del romanticismo peruano. Su obra, su poemario titulado Cartas a un ángel, ¿no? Y dentro de Cartas a un ángel tenemos a un poema bien conocido, el poema titulado Acuérdate de mí, ¿no? Justamente a este exponente Carlos Augusto Salaverry también se le llamó el sucesor de Segura, ¿no? Sí, el sucesor de Segura que se encontraba en el costumbrismo, ¿no? Porque su obra teatral más importante de Salaverry tituló Atahualpa, ¿no? Y justamente Carlos Augusto Salaverry pertenece al romanticismo sentimental. Después, ya tardíamente, apareció el romanticismo histórico. ¿Con quién? Ricardo Palma, bien conocido en el Perú, ¿no? Porque Ricardo Palma, hay que acordarnos que participó en el combate 2 de mayo, ¿no? Y en la batalla de Miraflores. Por eso estamos indicando hace un momento que la literatura se mezcla con la historia, ¿no? Justamente, decimos combate 2 de mayo, ¿no? Ahí estaba Ricardo Palma, y ahí también murió por José Gálvez, ¿no? Decimos la guerra con Chile, él también se encontraba ahí, la ocupación limeña. Y Ricardo Palma, su obra más importante fue Tradiciones Peruanas, ¿no? Que son 453 tradiciones peruanas. Pero hay que diferenciar tradiciones peruanas y tradiciones en salsa verde, ¿no? Porque las tradiciones peruanas, por ejemplo, lo puede escuchar las personas, ¿no? Todo en general lo podemos escuchar. Pero las tradiciones en salsa verde de Ricardo Palma, ¿no? Se dice que solamente lo escribió para sus amigos, ¿no? Para una tertulia, ¿no? Pero igual se llegó a publicar tradiciones en salsa verde, ¿no? Ahora, hay que recordarnos que cuando se dio la ocupación limeña, ¿no? Llegaron a Lima los chilenos, se quemó la Biblioteca Nacional y Ricardo Palma, ¿no? Se encargó de reconstruirlo, pero no a base de ladrillos, ¿no? Sino a base de libros, pidiendo libros, porque se quemó nuestra historia en el Perú. Y también cuando se dio la ocupación limeña, como los chilenos quemaron muchas cosas, quemaron la Biblioteca Nacional, ¿no? Por ahí también se quemó la casa de Ricardo Palma. Es ahí donde se perdió la obra de Ricardo Palma titulada Los Marañones, ¿no? Su obra perdida, ¿no? Entre otras obras más de Ricardo Palma, por ahí tenemos, ¿no? Cachivaches, Rodil, La hermana del verdugo, La muerte de la libertad, Monteagudo y Sánchez Carrión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el romanticismo peruano. Y hay que recordarnos, ¿no? La primera novela romántica del Perú, ¿no? Titula El padre orando, escrita por Narciso Aristegui. Luego de ese romanticismo aparecía el realismo peruano. Pero el realismo no surge en el Perú. Este realismo surge en Francia. Hay que recordarnos que este realismo en Europa criticaba, pues, ¿no? La sociedad, o sea, la pedofilia, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución. Si nosotros nombramos autores europeos, podemos nombrar, por ejemplo, Stendhal, ¿no? Honorato de Balzac, Gustave Flaubert, el mismo Dostoyevsky, Crimen y Castigo, ¿no? Si alguien leyó las obras, ¿te das cuenta? Ahí hablamos del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución. O sea, el realismo critica la sociedad. Ahora, el realismo peruano también critica la sociedad,
Por eso el realismo es objetivo. En cambio, el romanticismo es subjetivo. Los sentimientos, las emociones, ¿no? En cambio, realista, no. Objetivo. Se aboca a toda la sociedad. En el Perú tenemos al gran maestro llamado Manuel González Prada y a Clorinda Mato de Turner. Manuel González Prada, ¿no?, el autor de Páginas Libres. Ahora, González Prada, una curiosidad, ¿no?, escribió Páginas Libres pero con J. Y algunos por ahí me preguntaban, ¿pero por qué escribió Páginas Libres con J? Es que González Prada está criticando a España. Páginas sirve con G, él escribe con J. Y él decía, no, si igual se entiende, si igual se lee, ¿cuál es el problema? Pues no. Ese era González Prada, criticar a España. Porque incluso su maestro de González Prada a un inicio fue Ricardo Palma. Y González Prada, al darse cuenta que Ricardo Palma, sus tradiciones peruanas, o 339 tradiciones peruanas, referidas a la época colonial, ¿no?, él se dio cuenta que hablaba mucho de España. ¿Qué dijo González Prada? Oye, Ricardo Palma, ¿qué te pasa, no? Tú hablas mucho de España. Tú en vez de criticarlos, los estás elogiando. Y Ricardo Palma se burlaba, ¿no?, de alguna manera. Entonces, González Prada, Páginas Libres, Horas de Lucha, ¿no? No hay que olvidarnos, ¿no? A González Prada se lo conoció como el Sibarita, el apóstol de la muerte, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿ves? Entonces, no solamente Páginas Libres, sino Horas de Lucha también, ¿no? González Prada. Ahora, González Prada también es el precursor del modernismo peruano, del modernismo. Y también es precursor del indigenismo peruano, porque él ya está hablando del peruano, o sea, del indio. Hay que recordarnos que él defiende al indio, porque él decía, ¿no?, los verdaderos peruanos en el Perú son los campesinos. Dice, es cierto, porque ellos han peleado en la guerra con Chile. Ellos nos han defendido, ¿no? Y él mismo dijo, la verdadera causa de la derrota en la guerra con Chile en el Perú, no fue porque no teníamos armas, fue por nuestra ignorancia. Y eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Lo que le falta al Perú es educación. Porque la educación en el Perú es paupérrima, hay que entenderlo, ¿no? Sigamos entonces. Entonces, no hay que olvidarnos, González Prada, el maestro de maestros. Luego, de González Prada podemos encontrar a su discípulo, que es una mujer muy conocida, Clorinda Mato de Turner. Su novela más conocida, Ave sin Vida, ¿no? También su maestro de Clorinda Mato de Turner fue, pues, Ricardo Palma. Por eso ella también escribió Tradiciones Cusqueñas, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente: las primeras corrientes de la literatura peruana son el costumbrismo, el romanticismo y el realismo, ¿no? Costumbrismo, origen España; romanticismo, origen Alemania; y realismo, origen Francia. Luego, ya entrando al siglo XX, o sea, la literatura del siglo XX en el Perú, ¿no? O sea, la literatura contemporánea, ya apareció el modernismo, el posmodernismo, ¿no?, el simbolismo peruano, el vanguardismo, indigenismo y el urbanismo peruano. Empecemos entonces. El modernismo se presentaba más o menos ya con la República Aristocrática en el Perú. Bien, entonces, ¿no?, ahora ya nos abocamos a la literatura del siglo XX, o sea, la literatura contemporánea. Justamente ahí aparecía el modernismo. Se presentaba ya con la República Aristocrática, ¿no? Pero una cosa, el modernismo es la primera corriente que surge en América. Y su fundador, su creador, fue Rubén Darío. Solamente Rubén Darío es un seudónimo, ¿no?, ya que su nombre original es Félix Rubén García Sarmiento, ¿no? Este modernismo americano
se inauguraba con la publicación de la obra Azul en 1888. Por eso el modernismo es la primera corriente que surge en América, ¿no? Ahora, este modernismo, hay que entender una cosa, que llegó a la cumbre cuando Rubén Darío en 1896 publicó su obra titulada Prosas profanas. Y con esa obra se llega a la cumbre. En el Perú, el principal representante de esta corriente literaria es José Santos Chocano, ¿no? ¿Quién es el cantor de América? Su obra más conocida, Alma América, donde encontramos el poema llamado Blasón, ¿no? Soy el cantor de América autóctona y salvaje, mi vida tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, ¿no? Blasón, de José Santos Chocano. Ahora, hemos dicho que el precursor de esta corriente literaria del modernismo, ¿quién era? El que se encontraba en el realismo, Manuel González Prada, ¿no? Ahora, no solamente Chocano escribió Alma América, ¿no? Escribió Epopeya del Moro, Fiat Lux, por ejemplo, ¿no? Luego del modernismo, aquí viene otro autor que en los exámenes pregunta: el postmodernismo. El postmodernismo, o en esta corriente literaria, aparecieron, por ejemplo, diferentes grupos intelectuales en el Perú. Por ejemplo, el Grupo Norte, ¿no? En Puno, el Grupo Orcopata, por ejemplo, ¿no? Grupo Orcopata, fundador, Gamaliel Churata, ¿no? Ahí tenemos al hermano Alejandro Peralta, por ejemplo. Dante Nava se encuentra en ese Grupo Orcopata, ¿no? Pero ahí se fundó el movimiento Colón. Y el fundador de este movimiento es Abraham Valdelomar, a quien se le va a considerar el padre del cuento peruano. Entonces, Valdelomar fue en el movimiento Colón, ¿no? Sus integrantes, por ejemplo, era Federico More, Alberto Hidalgo, ¿no? José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, ¿no? Y no hay que olvidarse de Mariátegui, ¿no? Que escribió los 7 ensayos de la realidad peruana. Ya tenía mucha razón en lo que dijo. Él tenía mucha razón, Mariátegui. Pues, ¿qué dijo, no? Nosotros, los jóvenes, no somos el futuro, somos el presente. ¿Cuánta razón hay ahí? Muchos nos dijeron que los jóvenes o los niños son el futuro del Perú. Pero ¿cómo vamos a ser el futuro del Perú si hoy no nos educamos como se debe? Pensamos en el futuro y no en el presente. Y él tiene mucha razón, ¿no? Mariátegui tiene mucha razón. Los jóvenes son el presente, mas no el futuro. Entonces, Valdelomar, ¿no? Llamado el dandy, ¿no? O el dandy, algo curioso, ¿no? Porque en realidad Valdelomar, pues, ¿no? Cuando estaba en Italia, amoldó esta moda del dandismo, ¿no? El dandismo, que es una manera muy elegante de vestirse, ¿no? Y Valdelomar hacía lo mismo, ¿no? También llamado el Paracas y el Conde de Lemos. Valdelomar escribió, por ejemplo, obras en género narrativo. Tenemos en cuento, por ejemplo, El Caballero Carmelo, que es su cuento más conocido, ¿no? El Carmelo, pues, ¿no? Que se peleó con Ajiseco, ¿no? ¿Y quién ganó? El Carmelo. Pero igual, el Carmelo murió. Tenemos ahí El vuelo de los cóndores, otro cuento bien conocido, ¿no? Justamente en El vuelo de los cóndores, ¿qué hablamos? Ahí, por ejemplo, estamos hablando de esta niña Miss Orquídea, ¿no? Quien realizaba el famoso vuelo de los cóndores. Justamente Miss Orquídea, la niña, pues, era el amor platónico de Valdelomar, ¿no? Por ahí tenemos Evaristo de Sauce, que murió de amor, ¿no? Cuentos yanquis, cuentos exóticos también, ¿no? Hierba Santa, ¿no? Tenemos en novela La ciudad de los tísicos, La ciudad muerta. En poesía, no hay que olvidarse, en poesía de Valdelomar, Tristitia, El hermano ausente en la cena pascual, 2 poemas bien conocidos de Abraham Valdelomar, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, en ensayo, La psicología del gallinazo, ¿no? En ensayo.
tenemos una obra teatral, La Mariscala. Esta obra teatral, La Mariscala, Valdelomar lo escribió junto a José Carlos Mariátegui. Luego de este posmodernismo, encontramos al simbolismo peruano. El único representante del simbolismo peruano fue José María Eguren, ¿no? Y el simbolismo no es una corriente que surge en el Perú, no es una corriente que surge en Francia, ¿no? José María Eguren, ¿qué escribió? Su obra más conocida, Simbólicas, y ahí encontramos La Niña de la Lámpara Azul, ¿no? Luego tenemos al vanguardismo. El vanguardismo aparecía en 1922, cuando César Vallejo publicó su obra Trilce. Y justamente aquí, ¿no? Vanguardismo, me aboco, porque yo quizá, un literato que bastante en realidad me gusta la poesía de este señor, de este maestro, ¿no? César Vallejo, ¿no? Entonces, decimos Vallejo, nos acordamos Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros, publicado en 1918. Pero hay que acordarse, con los Heraldos Negros no se inicia el vanguardismo, porque los Heraldos Negros pertenece o tiene una tendencia modernista y no vanguardista, ¿no? El vanguardismo se inaugura entonces con la obra publicada Trilce, en 1922. Ahora, ¿no? Recordarse, ¿no?, que a Vallejo se le conoció como el poeta del dolor humano. Y sí, él siente dolor, porque Los Heraldos Negros, que es un conjunto de poemas, donde están los Heraldos Negros obviamente, y donde está el poema llamado Los Dados Eternos. Y ahí quizá Vallejo expresa su dolor, porque decía, ¿no? Pero en este poema, dedicado pues a su gran maestro, Manuel González Prada, que el poema decía, ¿no? Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es cosa fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él, ¿no? Nos damos cuenta que Vallejo expresa un poco su dolor, ¿no? Porque en realidad el dolor, ¿cómo está quizá la humanidad hoy en día, ¿no? Entonces, pero Los Heraldos Negros publicado en 1918, ya en el 1922 se publicó Trilce, con esa obra se inaugura el vanguardismo. Luego Vallejo tiene otros poemarios, como por ejemplo, España parte de mí este cáliz, ¿no?, donde encontramos el poema Masa. Otra obra, Poemas Humanos, donde encontramos el poema llamado Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Y este poema pronostica la muerte de César Vallejo. ¿Sí? Porque él dijo, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me acuerdo. Y Vallejo murió en París. Y Vallejo también expresa ahí su dolor, porque fragmentos adelante, ¿qué dice Vallejo, no? César Vallejo muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Sí, y Vallejo no hizo nada en el Perú, pero él lo maltrataba en el Perú. Él tuvo que irse del Perú a Francia, y de Francia también lo botaron, lo expulsaron. Por ahí se fue a Rusia, y escribió Rusia 1931. Luego Vallejo se fue a España, ¿no? Luego otra vez regresó a Francia. Y en Francia es donde Vallejo muere, fallece. Y cuando muere, pasa el tiempo, recién nos acordamos de los exponentes en el Perú, de los que son buenos. Bravo es peruano, ¿no? Es como en el deporte. No hay apoyo en el deporte. Uno tiene que salir del Perú para prosperar. Igual es en la educación. Igual es en la educación. Vallejo tuvo esa necesidad porque en el Perú no era valorado. Porque los vanguardistas eran perseguidos políticos. El mismo Oquendo de Amá, que escribió 5 metros de poema, fue expulsado del Perú. ¿Dónde fue a morir? A Navarra de España.
solo, olvidado. Cuando murió, pasó el tiempo. Bravo es peruano. No son valorados en el Perú. ¿Nos damos cuenta? Entonces, seguimos con Vallejo, ¿no? Vallejo no solamente es que usa poemas, ¿no? Hay que acordarnos que España parte de este cáliz y poemas humanos son obras póstumas que se publicaron después de su muerte, ¿no? Por ahí tenemos su cuento bien conocido, ¿no? Los niños deben acordarse, quizás los jóvenes, ¿no? Paco Yunque, donde estaba Paco Yunque, ¿no? El abusivo de Paco Yunque, Humberto Grieve, por ejemplo. Ahí estaba el amigo de Paco Yunque, Paco Fariña, ¿no? Cuando Humberto Grieve en realidad puede haber tomado la tarea, ¿no? De Paco Yunque, lo arrancó su hojita, ¿no? Porque ese día en la escuela tenían práctica de peces. ¿Quién lo presentó? Humberto Grieve, ¿no? El cuento Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? O su novela Tungsteno, ¿no? Su novela Tungsteno. Luego de este vanguardismo tenemos que mencionar al indigenismo peruano, ¿no? Y justamente aquí intentamos simbolizar, ¿no? Lo que los indígenas, los del campo realizan. Porque gracias a ellos comemos lo que estamos en la ciudad. Si ellos no hacen cosecha, ¿qué comemos nosotros? Por eso, indigenismo se trata de la revaloración del indio y del campesino. ¿Y quién defendía al indio y al campesino? Manuel González Prada defendía. Entonces, ¿no? Indigenismo, como estamos indicando, ¿no? Revaloración del indio y del campesino, porque gracias a ellos nosotros comemos. Ellos no producen en el campo. ¿Qué comemos nosotros? Por eso hay que revalorar al campesino. ¿Y quién revaloraba al campesino? El gran maestro, pues, González Prada. Si González Prada es maestro de maestros, ¿no? Maestro de Clorinda Mapper-Turner, maestro de Vallejo, maestro de Emilio Westphalen, maestro de José Carlos Mariátegui, maestro de maestros. Él defendía al indio, él tenía mucha razón, ¿no? Porque ellos son verdaderos peruanos. Ellos se merecen el respeto del Perú. Pero ¿qué hacemos? ¿O qué hacemos todos en general? O el Estado, la clase política, maltrata al indio, ¿no? Maltrata al indio. Es por eso que en el Perú lo que hace falta es una verdadera educación. Entonces, en este indigenismo peruano, ¿no? Donde hay revaloración del indio y del campesino, tenemos, por ejemplo, a Enrique López Albújar, ¿no? Que en 1920 publicaba su conjunto de cuentos, llamado Cuentos Andinos. Cuentos Andinos, ¿no? Porque con esta obra se dice que se inicia el indigenismo peruano en 1920, ¿no? Cuentos andinos, pues, donde encontramos este cuento llamado Ushananjam, ¿no? El último remedio, ¿no? Tenemos ahí Kunsemaile, por ejemplo, ¿no? En ese cuento tenemos ahí a José Facundo, ¿no? Tenemos por ahí al Tribunal de los Yayas, ¿no? A Kunsemaile, pues, le habían ajusticiado, ¿no? La justicia popular, lo han matado, ¿no? El último remedio, ¿no? O encontramos ahí el campeón de la muerte, ¿no? ¿Quién no se va a acordar del Liberato Tufto, ¿no? O a Juan Jorge, ¿no? O también Hilario Quispín en ese cuento, ¿no? O Faustina, ¿no? Faustina fue la hija de Tufto, ¿no? ¿Quién mató a Faustina? Hilario Quispín. ¿A quién llamó para que mate Tufto a Hilario Quispín? A Juan Jorge, ¿no? Y lo mató de 10 balazos, lo contrató. Y por ahí también encontramos este cuento llamado Los Tres Jilcas. Luego también tenemos otra obra, los nuevos cuentos andinos, por ejemplo, ¿no? Ya en novela tenemos a Matalaché, ¿no? Matalaché, la primera novela negrista del Perú. El hechizo de Tomayquicho, de Micasona, otras obras de Enrique López Albújar, ¿no? Y ahí en poesía tenemos De la Tierra Brava, ¿no? Lámpara votiva, por ejemplo, ¿no? A Enrique López Albújar entonces se le conoció como Sansón Carrasco y León Cobos. Luego de Enrique López Albújar podemos mencionar a otro literato peruano, Ciro Alegría. Y Ciro Alegría, ¿quién fue su maestro de este exponente peruano? César Vallejo fue su maestro, ¿ya? Entonces Ciro Alegría lo conocemos por sus novelas principales, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo,
¿no? Los perros hambrientos o La serpiente de oro, que son novelas bien conocidas. Quizás una novela que suena más en el contexto americano, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? ¿Quién no se va a acordar por la comunidad de Rumi, ¿no? El hacendado Álvaro Amenábar, Rosendo Maki, el alcalde, ¿no? Que murió en prisión, ¿no? Ahí por ahí tenemos a Benito Castro, ¿no? Que también luchó por la comunidad, pero igual también muere. No, ahí está, indigenismo, revaloración del indio. Hay que valorar al indio, al campesino. Luego de Cielo Alegría podemos mencionar ahí a José María Arguedas, otro exponente bien importante de la literatura peruana. Este exponente escribió pues Agua, ¿no? Que es un conjunto de cuentos, donde encontramos el cuento Guarmacuyay. Guarmacuyay, amor de niño, ¿no? Ernesto Agustina, ¿quién nos va a acordar, no? La hacienda de Vicecas, ¿no? Pero su principal novela de José María Arguedas, recordemos que Guarmacuyay es un cuento, pero la principal novela de José María Arguedas se llama Los ríos profundos, ¿no? Y otras obras como Todas las Andes, ¿no? La agonía de Rasuniti, El sexto, o su obra póstuma, ¿no? El solo de arriba y el solo de abajo. Por ahí ya aparecía un neoindigenismo, o sea, luego de este indigenismo, un neoindigenismo. Este neoindigenismo aparecía con Manuel Escorza, obra Redoble Porrancas, ¿no? Entonces, ya vamos entrando al urbanismo peruano. Este urbanismo peruano, ¿no? Aparecía más o menos en la década de 50. El urbanismo se trata de que la gente del campo, ¿dónde se va? A la ciudad, para buscar un mejor futuro. O sea, la migración, ¿no? Del campo a la ciudad era tremenda. Justamente el urbanismo nos habla un poco de eso. Por ejemplo, generación del 50, tenemos a este exponente llamado Julio Ramón Ribeiro. Y él es el mejor cuentista peruano. ¿Qué escribió? La palabra del mudo, que es un conjunto de cuentos. Y ahí, en ese conjunto de cuentos, encontramos Los gallinazos sin plumas. Ya en la generación de 60, encontramos al Premio Nobel de Literatura en el Perú, Mario Vargas Llosa, ¿no? A quien se le conoce como el arquitecto de la narrativa peruana, a quien se le va a considerar, ¿no?, el iniciador del boom latinoamericano. Entonces, Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no?, publicó La hora de los jefes, La ciudad de los perros, Los cachorros, La casa verde, Conversó en la catedral, ¿no?, La guerra, el fin del mundo, Litume en los Andes, El pez en el agua, por ejemplo, que es una obra autobiográfica, ¿no?, de Mario Vargas Llosa. Ya luego, ya finalizando, encontramos a la generación del 70. Esta generación del 70 se presentaba con Alfredo Bryce Echenique, ¿no?, que en realidad pues escribió una novela bien conocida, Un mundo para Julius, que nos habla pues de la decadencia de la oligarquía limeña, ¿no? El huerto de mi amado, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o La felicidad, jajaja, por ejemplo, otra obra de Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Entonces, como el día de hoy, esta mañana decimos, ¿no?, la literatura peruana, ¿no?, hay que enfocarnos un poco en esta literatura, ya que debemos valorar lo nuestro, ¿no?, desde el tiempo de los incas hasta la actualidad, ¿no? Es por eso que quizá para un poco saber un poco más de los literatos, ¿no?, quizá por ahí recomendar que compremos obras peruanas, ¿no?, y así enterarnos más de lo maravilloso que es la literatura, la poesía, ¿no?, la novela, el cuento, la fábula, las horas en el Perú. Entonces, muchas gracias y hasta otra oportunidad.